Y después haces contacto con Enrique Peña Nieto en ese momento, cuando estabas dando tus asesorías y todo, ¿cómo fue? Sí, porque yo parte de las asesorías que tenía, unas eran en el Estado de México siendo el gobernador, y se vinieron temas muy importantes en el Estado de México que tenían que ver con los derechos de las mujeres, sí. Y ahí participé, lo asesoré, entonces él pidió pues tener una reunión conmigo. Obviamente él ya estaba trabajando en la perspectiva de la presidencia de la República, era un gobernador pues también popular, y empezamos a tener un vínculo, ¿no? Cuando él termina, me pide que, pues que lo espere, que no me vaya a comprometer políticamente con nadie, que él en ese momento va a ir al proceso interno de su partido, a luchar por la candidatura, y que una vez que él sea el candidato, pues me pediría que yo lo apoyara en temas de mujeres y de inclusión de mujeres en la campaña presidencial. Y después de eso, secretaria de Estado. Sí. Te pide... Sí, yo construí toda una red de mujeres de apoyo a Enrique Peña Nieto, con todo un programa. Es decir, yo a pesar de estar apoyando esa campaña, nunca renuncié a mis ideas, a mi visión, a mi lucha por las mujeres. Y entonces un compromiso de 10 puntos que después se hizo realidad. Muchos, por ejemplo, con las escuelas de tiempo completo, ¿no? Que yo convencí en ese momento al gobernador y después presidente de la República de que las escuelas de tiempo completo eran vitales en las tareas del cuidado y de acompañar a las mujeres que estaban trabajando para que sus hijos estuvieran bien resguardados. ¿En algún momento perdiste piso en el gobierno de Enrique Peña Nieto? Pues yo siempre hice, tanto en la Sedesol como en la Sedatu, Elisa, las cuestiones que tenían que ver con mis convicciones. En política social, una política basada en un enfoque de derechos, con perspectiva de género, donde las mujeres jugaron un papel central, pero no en donde les dabas una dádiva, donde fomentaba su empoderamiento, su autoestima, su capacidad productiva. Pusimos en marcha una cruzada nacional contra el hambre, inspiradas mucho en el modelo brasileño, ¿no? Que había impulsado Lula, y trabajando mucho de la mano con Graciano de Silva, que había sido precisamente el impulsor del modelo sin hambre en Brasil, y que ahora en ese momento era el que estaba al frente de la FAO. ¿Te desviaron recursos, Rosario? No, es decir, los convenios que se han mencionado, en primer lugar, el artículo primero es un artículo legal, que está en la Ley General de Adquisiciones y que nadie ha cambiado. Sí, no que nadie ha cambiado, sí, ¿verdad? No se ha cambiado. Hay que decirlo con mucha claridad. Sí. Que muchas dependencias públicas lo utilizan y lo utilizaron. Que es poder dar a entidades públicas recursos para determinados proyectos. Sí. Y en este caso fue con universidades de todo el país. Lógicamente con las universidades, ¿por qué? Porque estábamos hablando de una cruzada nacional contra el hambre, porque parte de este proyecto fue los brigadistas en la cruzada nacional contra el hambre que estaban en los municipios más pobres del país. Entonces, pues sí, la intercultural de Chiapas, de Guerrero, etcétera. Es decir, evidentemente que los jóvenes tenían que salir de esas universidades para acompañar la Cruzada Nacional contra el Hambre. Todos esos proyectos se realizaron, Elisa, pues ahí estuvieron, ahí estaban los comedores comunitarios. Están registrados. No, bueno, hay entregables. Hay entregables. Te puedo decir que incluso el de comunicación que hicimos de la Cruzada contra el Hambre, que yo decía, ¿cómo se puede decir que eso no se dio? Sí, fue una campaña que salió públicamente, que todo el mundo la vimos en los medios de comunicación, que tenía una pauta por gobernación, y que cuando lo observó la Auditoría Superior de la Federación, que a mí nunca me hizo una observación, a mi secretaria Rosario Robles, nunca me hizo una denuncia penal la Auditoría Superior de la Federación, yo jamás estuve, porque no había ninguna razón, porque en el comité de adquisiciones, porque esto pasa por un comité de adquisiciones, la máxima figura de ese comité de adquisiciones es la oficialía mayor.
Entonces eso, y ahí están los reglamentos internos y los tramos de control de la administración pública, en donde si tú andas recorriendo el país, yo recorrí 700,000 kilómetros del país siendo de Sedesol y de Sedatu, pues no puedes estar viendo la parte operativa administrativa, por Ahora, eso hay tramos de control. ¿Pudo haber fugas A lo mejor en esas áreas? A lo mejor hubo convenios que no se realizaron adecuadamente y esos en lo particular se tiene que, y yo siempre lo he dicho, y además han pasado muchos años y no se ha demostrado nada, ¿no? Pero esto no habla de un modus operandi, porque además la investigación que se hizo fue una investigación que hablaba de muchas dependencias federales. ¿Por qué? Porque te digo que el artículo primero era utilizado por muchas dependencias. Sí, hay muchísimas Lo que pasa es que a mí dependencias. los medios de comunicación, vuelvo a lo mismo, la mujer, la tal vez más conocida y poderosa de esas dependencias yo. Entonces, mientras se decía Zagarpa o se decía Pemex o se decía cualquier otra dependencia, en mi caso se decía Rosario Robles. No se decía la dependencia, se decía el nombre. Le pusieron nombre y apellido a toda esta situación, cuando yo no tenía ningún reclamo en lo particular por parte de la Auditoría Superior de la Federación. A mí nunca se me pidió un procedimiento resarcitorio. De los órganos internos de control yo estaba impecable. Sí. Y evidentemente que además cuando se hacen las primeras observaciones, porque esto es muy importante, la Auditoría Superior te dice 2 años después, no es algo que yo sepa ya, oigan, está mal este convenio, te dice 2 años después. Y cuando a mí me dice la Auditoría Superior de la Federación, yo dejo la Sedesol en 15 días. Y te quiero decir, y esto es muy importante que se sepa, que por ejemplo las campañas de comunicación que observó la auditoría y que estaban ahí cajas y cajas y cajas de entregables, no le fueron entregados a la Auditoría Superior. Entonces, la Auditoría Superior dice, pues, no hay entregables, y empiezan a señalar este tipo de convenios, cuando un poco antes de salir del gobierno, ya estando un último secretario de Desarrollo Social, se le permite a la gente que estaba en comunicación en ese momento, en esos convenios, entrar a Sedesol y encontrar... ¿Los entregables? No solo los entregables, escritos. Respuestas en donde se desglosaba a los órganos internos de control, se desglosaban todos esos entregables. Entonces, evidentemente aquí hubo pues un descuido de quienes me sucedieron en la Sedesol para otorgarle esa información a la Auditoría Superior. Y luego, en Sedatu, cuando a mí me llama el auditor superior, me dice, yo tengo preocupación por esto, Rosario, nombro un canal alterno a la Oficialía Mayor de vínculo con la Oficialía con la Auditoría Superior, y no solo eso, sino que mando un oficio a todas mis subsecretarías y áreas dependientes diciendo que no se contrate por artículo primero. Entonces, nosotros tomamos medidas. Lo que pasa es que esta investigación periodística no se centró en nadie más, le puso siempre mi cara a la investigación. Entonces, toda la discusión era sobre mí. Yo cuando estuve compareciendo ya como secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mi última comparecencia en la Cámara de Diputados, les pregunté a diputadas feministas, bueno, ¿tú sabes el nombre de los otros que están en la investigación? Increíble, Rosario. Y me respondieron diciendo, no te confundas, Rosario. No, espérame. ¿Sabes el nombre de los otros, de todos hombres que están en la investigación periodística? No lo sabían, nadie sabía, todo era contra mí. Sí. Entonces, y yo pusieron mi cabeza como en charola de plata, ¿no? Yo soy una partidaria de la libertad de expresión, soy una partidaria es más, la autora del libro es una mujer. Yo nunca la ataqué, ni conozco su vida personal, ni me metí, ni mucho menos, porque yo no iba a atacar a una mujer. Yo confronté el libro con mis argumentos, con mis ideas, y hubo un segundo, ya muy reciente, en donde prácticamente dicen, bueno, la señora Robles no tuvo nada que ver, ¿no? Porque eso estaba más que demostrado ya, a estas alturas.
5 años después de que iniciaron esta labor periodística. Pero además no hay nadie más investigado, nadie más de bueno, sí hay, las dependencias. De las otras dependencias no. Muchos de los convenios yo los heredé del gobierno anterior. Sí. Y había un reglamento que se hizo para artículo primero, en donde quien decidía y quien tenía toda la parte de encabezar el comité y la parte administrativa era la oficialía mayor.